dentro de lo que es grupos de embalaje, vamos a ver que hay un código, digamos, homologado. Y va a indicar, entre otras cosas, primero vamos a ver el rótulo, la etiqueta ONU, que ya indica que es un envase que está aprobado, digamos, certificado para la carga de transportes peligrosos. Este primer código va a indicar básicamente de qué material es y qué tipo de envase es, y después va a venir el grupo de embalaje que puede llegar a transportar, ¿no? Y se divide en X, Y y Z. En este caso, al ser un líquido, va a indicar la densidad de ese líquido, ¿no? X apto para las cargas de los grupos de embalaje 1, 2 y 3, Y, cuando tiene la Y como este, es para los grupos 2 y 3, y Z para la carga del grupo de embalaje 3. Bueno, acá vemos bidones, son embalajes o envases cilíndricos con tapa y fondo planos o convexos, hechos de metal, cartón, plástico, madera, contrachapado u otro material apropiado. Acá vemos bidones a presión, son recipientes a presión transportables y soldados, con una capacidad en agua superior a 150 litros, pero de un máximo de 1000 litros. Todo recipiente a presión va a tener un marcado con esta forma. Acá, ¿qué indica esto? Pueden verificarlo ahí con el IMDG que indican estas cosas. ¿Algunos se animan a empezar a ver? Tienen que ir a la página 239 del IMDG. Ahí lo van a encontrar. En el volumen 1, sé que tiene... ¿Lo encontraron? ¿En el volumen 1, señor? Sí, debería estar ahí. A ver, si me estoy equivocando. Página 330, perdón, me dije mal. Bueno, ¿este qué significa? Es el símbolo de las Naciones Unidas. ¿Ya encontraron ahí como para seguirlo esto? Pues la idea es que lo sigan ahí con el IMDG, pues si no... Sí, sí, ahí lo encontré. Bueno, ¿qué significa la B? Es la norma técnica, digamos, de construcción de ese envase a presión, ¿no? Después el C es el país de aprobación. El D es el organismo de inspección. ¿Quién inspeccionó? El E es la fecha de inspección. El I, este PW200, ¿qué significa? Bueno, el PW, todos los que tienen PW son los que transportan acetileno. Y indica la presión de servicio en bar precedida de las letras PW. O sea que este tubo sería para acetileno y con una presión de 200 bares. El F, ¿qué es el F? Medio que te lo dice directamente. Sí, la prueba hidráulica. Claro. ¿Cuál es la presión de testeo, básicamente, ¿no? Te va a indicar que este tiene una presión de servicio de 200 bares y se realiza la pH a 300 bares. ¿Qué es el G? Que habla de 62,1 kilos. ¿No es el peso del cilindro? Claro, el peso del cilindro vacío, la tara vendría a ser. Claro. ¿Qué es ese J que está ahí, el 50 litros que indica?
Mm, La capacidad no es. Capacidad de agua expresada en litros, ¿no? O sea, entrarían 50 litros de agua. Después, ¿qué es el H? El espesor de las paredes del cilindro. El espesor de las paredes del cilindro. Perfecto. El M es la roca que tiene la botella. El N es la marca del fabricante registrado. El O, el número de serie. ¿Y el P qué es? Cuando tiene una H en P me indica que la muestra es compatible con el acero. O sea que puedo poner algo. O sea que el acero de construcción es compatible con la carga, digamos, que quiero llevar. En este caso sería para el acetileno. Se utiliza únicamente para recipientes de acero, ¿no? Hay recipientes de acero que pueden ser frágiles con el hidrógeno, ¿no? Y si tiene la H indica que sería compatible. Bueno, vamos a ver qué sigue. De estos así, como este, digamos, de ver estos ejemplos, busquen de algunos de estos recipientes, como para ver qué significa cada uno, las distintas opciones que hay. Busquen también para cisternas, para rigs, para bidones, para jerrycans, y miren qué información más o menos van a encontrar, porque puede haber alguna pregunta relacionada con eso. Bueno, en caso de bidones, si voy a transportar un bidón, por ejemplo, si aparece 1 en el bidón, por ejemplo, acá tenemos este código, ¿y qué significa esta primera parte? 1 a 1. Acero con tapa fija. Claro, 1 a 1 es un bidón de acero con tapa fija. Y bueno, acá tienen los distintos materiales, y si es con tapa fija o con tapa móvil, bueno, cómo van a ir identificando a ese bidón, básicamente, ¿no? Bueno, después tenemos los toneles de madera, las cajas, acá vemos este símbolo que nos indica que la posición en la que debe ser estibado. Acá vemos un envase compuesto, donde hay un envase adentro del otro. Ambos, obviamente, tienen que ser envases homologados, ¿no?, para el transporte. Un jerrycan, un envase o embalaje de metal o de plástico, de sección transversal, rectangular o poligonal, también va a incluir su código. Un contenedor CEGEM, son estos de botellas, tubos o bloques de botellas interconectadas por una tubería colectora y montados dentro de una estructura, ¿no? Se utiliza para el transporte de gases. Acá tenemos lo que es un rig. El grado de llenado de un rig, que va a depender de la carga que uno vaya a llevar, ¿no? Ya vieron en los ejemplos que yo les di, que en base a lo que ustedes quieren cargar, a veces le va a indicar, por ejemplo, el 95%, otras veces el 97%, el 98%. Pero bueno, se debe asegurar que no llegue al 100% a 55 grados y al 98% a 50 grados. Eso es básicamente como dato de cualquier carga, ¿no? Podrían hasta aplicarlo para buques quimiquero, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a ir a una zona cálida, ¿cómo determino el máximo, ¿no? O sea, a 55 grados, ¿a cuánto se va a expandir? Para asegurarme de que esa carga no vaya a llegar a 55 grados, ¿no? Una consulta, capitán. La temperatura de llenado, esa es, ¿cómo se considera esa? ¿La temperatura al inicio de la carga? Claro. Claro. Gracias. Bueno. El código a designar para los grandes embalajes. Acá también tenemos cómo van a ir a designar o identificar los grandes embalajes.
El código de designar para grandes embalajes tenemos lo mismo, 50 para grandes embalajes rígidos y 51 para los flexibles. Acá vemos este código, por ejemplo, ya sabemos que es rígido. En los PowerPoint tienen ya entonces varios ejemplos de lo que vengo poniendo, como para que ustedes vayan viendo qué significa cada uno. Bueno, cisternas portátiles. Acá pueden ver también el Excel que yo les subí ahí, como para que puedan ver si son aptas o no, ¿no? El código de cisternas. El grado de llenado, digamos, para cada cisterna se va a indicar en las instrucciones de llenado de cisterna, ¿no? Las TP1, TP2, TP3, TP4. Ahí se encuentran también en el volumen 1 del IMDG, ¿no? Bueno, ¿y qué es una cisterna? eh, portátil, que incluye un contenedor cisterna, un camión o vagón cisterna, o un recipiente para contener líquidos, sólidos o gases licuados con una capacidad no inferior a 450 litros. Con este símbolo importante. La temperatura exterior de la cisterna, con exclusión de las aberturas y sus cierres o de aislamiento térmico, no excederá de 70 grados centígrados durante el transporte. No deberá transportarse en condiciones adyacentes de depósitos sustancias que puedan reaccionar peligrosamente entre sí y provocar combustión o desprendimiento considerable de calor, desprendimiento de gases inflamables, tóxicos o asfixiantes, formación de sustancias corrosivas, formación de sustancias inestables o aumento peligroso de la presión. Bueno, el grado de llenado, acá vemos para una cisterna, en este caso puede ser del 95%, va a depender de las disposiciones de las cisternas portátiles que correspondan a esa sustancia. Y tenemos también la fórmula con la densidad 15 y A50, y cómo varía, ¿no? Son fórmulas distintas, ¿no? O puede tener un requerimiento especial, digamos, para una sustancia específica, ¿no? O sea, son las tres opciones básicamente de fórmula que les va a dar. El grado máximo de llenado en porcentaje para los líquidos de la clase 6.1 y la clase 8, adscripto a los grupos de embalaje 1 y 2, y para los líquidos que tengan una presión absoluta de vapor de más de 175 kilopascales, que sería 1,75 bar a 65 grados centígrados, o líquidos identificados como contaminantes del mar, se determina por la siguiente fórmula. Y ahí tenemos el coeficiente de dilatación cúbica del líquido, el alfa, y la temperatura de carga durante el transporte, que deberá fijarse normalmente a 50 grados. La temperatura media de llenado, esto es lo que vos preguntabas, ¿no? La temperatura de carga, cuál es, y bueno, normalmente se utiliza 50 grados. Temperatura media de llenado y densidad a 15 y 50 grados. No aplica cargas mantenidas a más de 50 grados durante el transporte. Deberá llevar un regulador de temperatura para no superar el 95%. El grado máximo de llenado en porcentaje para sólidos transportados a temperaturas superiores a un punto de fusión y líquidos transportados en caliente se determina mediante la siguiente fórmula. Acá tenemos esta otra fórmula, para lo que sería sólidos transportados a temperaturas superiores al punto de fusión y líquidos transportados en caliente. Para la clase 3, serán cerradas y provistas de sistemas reguladores de presión. Para la clase 5.2, los peróxidos orgánicos y 4.1, sustancias que reaccionan espontáneamente, deberán contar con una notificación del país de destino con información de los ensayos compatibles y disposiciones de presión de emergencia. Dice, la cisterna deberá proyectarse para una presión mínima de 4 bar. O sea, si van a llevar un peróxido orgánico o una sustancia que reacciona espontáneamente, tiene que haber una notificación al país de destino y se deben enviar los ensayos que se realizaron a esa sustancia, para que bueno, tengan en cuenta qué es lo que está yendo a ese país de destino, ¿no? Y la cisterna tiene que tener una presión mínima de 4 bar.
Y se deberá tener en cuenta para lo que es los peróxidos orgánicos de la clase 5.2 o los 4.1, digamos, la clase 4.1 con una temperatura de composición acelerada, tipo F de 55 grados o más, dice, deberá tenerse en cuenta que la cisterna puede quedar envuelta en llamas. O sea, si es una sustancia que puede reaccionar espontáneamente con una temperatura de composición acelerada, tipo F, digamos, de 55 grados centígrados o más, podemos pensar que puede terminar envuelto en llamas, ¿no? Bueno, tipos de cisternas, acá van a ver los tipos de cisternas que hay. Tipos de vehículos cisternas, ¿no? Tipo 4, vehículo para las clases 3 y 9, el tipo 6 para gases licuados no refrigerados, de la clase 2, el tipo 8 para gases licuados refrigerados de la clase 2. La jerarquía de cisternas, esto parte lo vieron en el ejercicio, se toma desde acá hacia allá, ¿no? Como el que más soporta, ¿no? El que más resistencia tiene, vendría a ser, ¿no? La primera S y L es para líquidos y sólidos, después la presión de cálculo, las aberturas que tiene y las válvulas y dispositivos de seguridad. Este orden no tiene en cuenta ninguna disposición especial, ¿no?, que pueda llegar a tener. Y acá como ejemplo, una cisterna que responde al código L10CN está autorizada para el transporte de una materia afectada por el código L4BN. Entonces buscamos L, las dos, debería ser, son líquidos, 10, una presión de 10, C, la abertura, el tipo de abertura que buscamos acá es superior con orificio de limpieza, y N, el tipo de válvula, digamos, válvula que cuenta con válvula de seguridad. Y podemos cargar una sustancia, en esa cisterna podemos estar cargando una sustancia que tenga el código de cisterna L, para líquidos, una presión de 4 kilos, a diferencia de 4 bar, a diferencia de la otra que soporta 10, la cisterna, así que lo puedo cargar por ese lado. B es 3 cierres de llenado y vaciado en la parte inferior, pero me permite la C se cuenta como superior, vendría a ser en las disposiciones de lo que es abertura de la cisterna, y N, el último número, coincide, ambas tienen válvula de seguridad. Bueno, acá vemos una MEMU, que es una unidad móvil para la fabricación de explosivos a granel para uso de voladuras tanto a cielo abierto como voladuras de interior. Un buque celularizado, son estos buques que cuentan con estos armazones para autoestivar los containers. Un RORO, los RORO son este tipo de buques que cuentan con cubiertas corridas y rampas, normalmente los más modernos, todos con sistemas hidráulicos, en donde una gran parte de sus cubiertas pueden ser reguladas en su altura, ¿no?, como para maximizar la cantidad de carga que puede transportar. Bueno, acá tenemos otro para verificar qué significa. Ese lo tiene en la página 297 del IMDG. ¿Me pueden decir qué significan estos códigos que tengo ahí? Si me da un segundo, porque estaba en la 399, que bastante más adelante, trataba de seguirlo. Está El 3H2 es el bidón de plástico de cabeza abierta, removible. ¿3H2? No, 3 es un jerrycan, así que... Entonces tengo otro. No estoy leyendo ahí. Claro, jerrycan, la verdad. 3 jerrycan, H de plástico. Y 2 es de tapa desmontable. 4H2. Y 4H2 es una caja Plástico. de plástico compacto. Y, que sirve para qué grupos de embalaje. 2 y 3. Para el 2 y 3. Está bien. La S es que es para sólidos. Después ¿qué más? Perdón, ¿qué página dijo del volumen 1? 297.
Ese 30, ¿qué significa? Ahí tenemos la masa máxima neta, el año de construcción, el fabricante y el país, digamos, habilitante. Todo eso vamos a tener en estos códigos. Bueno, sigamos. Marcado de transporte a temperatura elevada. Ahí tenemos esta etiqueta que va a indicar. ¿Recuerdan esto? Eso lo tomé en el ¿No examen tiene que superar pasado. los 70? Estas son unidades de transporte que contienen una sustancia que se transporta o presente para el transporte a temperaturas iguales o superiores a 100 grados centígrados en estado líquido, o un sólido que se transporta o presenta para el transporte a temperaturas iguales o superiores a 240 grados centígrados. Deberán llevar a cada lado y uno en el extremo la marca de temperatura elevada indicada en la figura, que sería esta. Entonces, es 100 grados para líquidos y 240 grados para sólidos. Bueno, esto, ¿qué significa esta? Positivo sometido a fumigación. Claro, este es muy común verlo pegado en los contenedores, ¿no? O sea, si estuvo sometido a fumigación, va a estar pegado esto en la puerta. Pero obviamente, después cuando salís a navegar con el agua, te queda un pedacito nomás. Pero bueno, por eso la que les tocó a ustedes en el examen estaba un poco borroneado, que como en la práctica muchas veces lo encontrás. Se ve así como que está pegado, pero se mojó. Bueno, disposiciones especiales aplicables a las unidades de transporte sometidas a fumigación. La carta de porte deberá indicar la fecha de fumigación, el tipo y cantidad de agentes fumigantes utilizado, instrucciones de cómo eliminar los residuos. Deberá estar en idioma de origen o en francés, alemán o inglés. La señal de precaución deberá permanecer hasta que se hayan eliminado las concentraciones dañinas de gas fumigante y se ha descartado la mercadería. Descargado la mercadería. ¿Esta qué significa? El uso de un tipo de gas como refrigerante. ¿Cómo qué? Como refrigerante o acondicionamiento de la temperatura, ¿no? Una de las cosas que se usan es, por ejemplo, dióxido de carbono sólido como refrigerante, ¿no? O hielo seco, que tiene que tener en cuenta que fragiliza el metal, ¿no? Y tiene que estar en cada punto de acceso, ¿no? Deberá permanecer en la unidad hasta que haya sido ventilada y eliminada las concentraciones peligrosas de gas refrigerante o agente de acondicionamiento y se hayan descargado las mercaderías. Por ejemplo, el nombre de expedición, seguido de como refrigerante o como agente de acondicionamiento, debe ir indicada en la carta de porte. Bueno, después de los paneles naranja, vamos a ver estos paneles naranja, que va a ir el número de identificación de peligro y el número ONU. Cuando tiene una X, como ya habían mencionado ustedes, que puede reaccionar de manera peligrosa con el agua. Por ejemplo, acá es líquido 3, ya sabemos es líquido inflamable, y cuando se duplica es que es muy inflamable. Esto es un líquido muy inflamable, y por ejemplo para el 1203. Si se transportan varios productos, y estos son 1202, 1203, 1223, 1268 y 1868, el panel indicará el código de la sustancia con el punto de inflamación más bajo. Este es una especie de únicamente aplicable para estos que son todos derivados de hidrocarburos, ¿no? Es como excepción a la norma, porque cuando uno transporta varios productos, ¿cómo debería ser el panel naranja? Liso, sin fumigación. Claro, así. Pero cuando uno transporta varias sustancias,
con la excepción de estas. Con estas busco cuál es el punto de inflamación más bajo. El producto de las que lleve de todas estas. ¿Cuál tiene el punto de inflamación más bajo? Bueno, va ese número ONU, digamos. ¿El 33 de acá arriba va a variar para estas sustancias? No. No, no varía. ¿Por qué? ¿Y por qué se aplica esta norma para estas sustancias en particular? Y porque son sustancias similares, ¿no? Lo único que varía entre esas sustancias, básicamente, es el punto de inflamación. Pero después, básicamente lo mismo. Van a utilizar las mismas guías de emergencia, vas a utilizar las mismas guías médicas. Entonces, básicamente es lo mismo. Lo que varía únicamente entre esas sustancias es el punto de inflamación. Ahora, para el resto de las sustancias, donde las variaciones ya son más grandes, queda el panel así, naranja, sin ningún dato. Bueno, y acá tenemos qué significan los paneles naranja, esos códigos como el C33, por ejemplo, vamos acá, y inflamabilidad de materias líquidas, vapores y gaseosas o materias líquidas susceptibles de autocalentamiento. Eso significa el 3. El 4, inflamabilidad de materias sólidas o materias sólidas susceptibles de autocalentamiento. El 5, un comburente. El 6, toxicidad o peligro de infección. 7, radioactividad. 8, corrosividad. Y 9, peligro de reacción violenta espontánea. Acá vemos algunos ejemplos. 33, líquido muy inflamable. 55, materia muy comburente. 66, muy tóxica. 88, muy corrosiva. 22, gas licuado refrigerado asfixiante. 333, materia líquida pirofórica. 43, materia sólida pirofórica. 44, materia sólida inflamable que se funde a una temperatura elevada. 539, peróxido orgánico inflamable. Uno sabe, 5 viene de, puede ser un peróxido orgánico o un comburente, ¿no? 3 es inflamable. Y 9, ¿qué era? ¿Recuerdan? Lo tenían acá. Nosotros, Peligro de reacción violenta espontánea, ¿no? Entonces, cuando ustedes más o menos saber esto, ya como que van deduciendo, ¿no? Que, por ejemplo, terminás en que es un peróxido orgánico inflamable. Materias peligrosas diversas, transportadas a una temperatura elevada, y la X que reacciona peligrosamente con el agua. Bueno, después la estiva y la segregación se va a dividir en grupos de carga. Tenemos en el capítulo de IMG 7.4 estiva y segregación en portacontenedores, 7.5 estiva y segregación en buques de transporte de rodados, 7.6 estiva y segregación en buques de carga general, y 7.7 estiva y segregación en buques portagabarras, digamos, ¿no? Que transportan barcazas. Yo les pasé también la Store Guide, que es la que la pudieron ver, la estuvieron ojeando por lo menos. sí, básicamente se basa en esto, ¿no? En estos capítulos, más o menos. Sí, es como más rápida y es más completa, como para sacar toda la información. Además, al ir emitiéndose a medida de que se van actualizando las normativas, vos tenés una forma de contener toda la información más actualizada de una manera más rápida. Como que está mucho mejor y más práctico utilizarlo. Yo le subí 2. Una es, le saqué fotos arriba de un barco ahí cuando estuve navegando, de la última que hay. Así tienen la última. Muchas veces a bordo no está, así que está buena que se la descarguen. Pero hay otra que bajé de internet, es más vieja. Si utilizan la vieja, por ahí está mejor escaneada, digamos, pero si utilizan la vieja tienen el riesgo de que alguna nueva normativa no esté incluida. Así que está bárbara la guía, pero bueno, hay que tratar de utilizar la última. Bueno, después hay grupos de segregación. Si ustedes van al IMDG, el volumen 2, el punto 3.1.4, van a encontrar todos los grupos de segregación. Yo le agregué a la guía que hicieron ustedes, que me digan, por ejemplo, ¿se acuerdan de la carga que transportamos? Que era cianhidrina de acetona, estabilizada. Y ustedes me habían puesto que había que separarla de qué. ¿Se acuerdan? En las disposiciones de estiva y segregación. Había que estar protegida de la fuente de calor, alejado de los alojamientos para la tripulación. Y estivar separado de los ácidos, ¿no? Y de los alcalinos. Entonces nosotros tenemos como grupos de segregación, hay 18 grupos, tenemos los ácidos, los compuestos de amonio, los bromatos, los cloratos, cloritos, cianuros, ¿eh? Y van a ir
buscando todos los tipos y el grupo 18 los álcalis. Entonces, ¿cuáles son las sustancias que pertenecen a cada uno de estos grupos? Están enumeradas en el IMDG, el punto 3.1.4 del volumen 2. Pueden fijarse ahí, por ejemplo, de los ácidos que tenía que estar esta carga. ¿Cuáles serían los primeros 3 que dice? Etilcloroformato, etildiclorosolina, y el primero era hidrógeno fluorido, que es un anhídrido, y tiene un asterisco. Cloruro de hidrógeno anhidro, dice. Sí, tiene un asterisco. Cloroformato de etilo. Cloroformiato de etilo, perdón. Y etildicloro silano. Entonces, a mí me recibo una carga y sé que tiene que estar separada de los ácidos. Y después me recibo otras sustancias y digo, ¿y este es ácido o no es ácido? Bueno, ¿cómo sé si es un ácido? Si está dentro del ácido, voy a estas tablas de los grupos de segregación y busco. A ver si una de las cargas que me dieron estaba dentro de todos estos que están mencionados como ácidos. ¿Se entiende cómo funcionan los grupos de segregación? Sí, lo que no pude encontrar en el IMDG es el asterisco ese que tiene. No tiene ninguna aclaración al final la lista. No, entras a la sustancia y la buscás. Ok. Lo buscás ya como 1052 y te vas a ver qué significa. Bueno, vamos a seguir. Bueno, en la columna 16 de la lista 3 del IMDG, algunas sustancias indican que deben estimarse alejadas de alguno de los 18 grupos mencionados. Esto ya lo habíamos, es lo que justamente acabamos de ver como ejercicio, dice. Y en el 3.1.4, volumen 2, se detalla el listado de todas las sustancias que pertenecen a cada uno de los 18 grupos. Lo que acabamos de ver, ¿no? Acá tenemos el cuadro de segregación, este es genérico, vendría a ser, que justamente este mismo cuadro de segregación es el que básicamente aplica la Store Guide. Entonces, yo tengo una sustancia de una determinada clase y otra de otra clase, y voy a ir y me va a dar un código. Y los códigos están acá, ¿no? 1 es a distancia D, 2 es separado D, 3 separado por todo un compartimiento o toda una bodega D, 4 separado longitudinalmente por todo un compartimiento intermedio o toda una bodega intermedia D, X es que deberá consultarse la guía de mercaderías peligrosas para comprobar si existen disposiciones de segregación específicas, y el asterisco es BAC 7271 del presente capítulo con relación a las disposiciones de segregación entre las sustancias u objetos de la clase 1. Bueno. Entonces, utilizan este cuadro y les va a decir cómo lo deben estimar. Hasta ahí creo que habían llegado todos, ¿no? En los ejercicios. Esto ya lo tenían entendido, supongo. Lo que yo le ponía es que después vayan al suplemento para ver qué significa a distancia de o separado de manera gráfica, ¿no? Y van a ir al suplemento, a la circular 1440, donde tienen las ilustraciones, y se va a dividir en 3, para portacontenedores con tapa de bodega, sin tapa de bodega y RORO. Entonces yo me encuentro en un portacontenedor y digo, bueno, lo voy a cargar acá en una bodega que no tiene tapa de bodega, o que sí tiene tapa de bodega. Bueno, entonces con tapa de bodega voy a la primera parte de la resolución. ¿La tienen? ¿Ustedes tienen el suplemento ahí como para verlo, la resolución esta de 1440? Yo igual la subí a Classroom también, no sé si la tienen. Yo les voy a mostrar un ejemplo de la guía, de cómo la tienen que interpretar la guía, ¿no? Y va a marcar así con negro el contenedor de referencia, como Container Transport Unit, o cuando es un grupo de contenedores, porque por ahí tenés 3 contenedores con esa misma carga. Entonces, te marca así, como estos 3. Después, así con la N, como no permitido. Y después donde sí estaría permitido. Cuando te marca un espacio, lo tenemos así. 2 espacios, 3 espacios, ya te marca así, con 3 espacios que tengo que dejar libre, ¿no? Recién podría poner la carga acá. ¿Se entiende? Y acá tenemos un contenedor y 2 contenedores. De proa a popa, ¿no? Este ya es de proa a popa y esto es longitudinal. Perdón, transversal. Longitudinal y transversal. Esas serían las distancias que me diría como ejemplo, ¿no? Acá tenemos
sería como ejemplo, dónde está el contenedor, lo que no podemos, donde no podemos cargar y donde sí podríamos cargar. La misma situación. Este ya serían 2 containers de espacio y transversalmente 3 containers de espacio. Y acá ya tenemos qué significa este away from, ¿no? Away from, y acá tenemos longitudinalmente, es uno separado y separado, y transversalmente es también uno para cada lado. Y no permite transportarlo abajo, digamos. Hasta una tapa de bodega, si hay tapa de bodega, ¿no? Si no hay tapa de bodega, este contenedor impediría toda la fila, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, y acá tienen distintos ejemplos. Tienen que ir a la tabla y ahí en la tabla van a ver, ¿dónde estamos en la tabla? Vamos a ver si lo recordamos. Si dice away off o separated off, bueno, todo esto es lo que van a ir viendo en la circular de cómo lo deben segregar. Acá tenemos lo que es separated from. Acá ya implica separado longitudinalmente va por un intervalo completo de una bodega entera, ¿no? Acá vemos toda la bodega, no puedo cargar. Si ustedes lo ven en la resolución, acá se ve muy chiquito, ¿no? Como para leer lo que va marcando, pero lo ven en la resolución, está más grande, más fácil de leer. Para los RORO, si ustedes van, recuerdan que está dividida en 3, esta resolución, es portacontenedores con y sin tapa de bodega y RORO. Para los RORO, lo que marca es distancia, porque no hay, como al no tener su espacio ya marcado de cuánto mide un contenedor, digamos, las dimensiones estándar son 12 metros por 2,5 metros, ¿no? Entonces se utilizan básicamente estas distancias, ¿no? A 3 metros de distancia, B 6 metros, C 12 metros y D 24 metros. Y me va a ir marcando por distancia qué distancia debo dejar con esa carga, ¿no? Acá tenemos el cuadro de segregación para bultos. Entonces sería para lo que sería un buque de carga general, ¿no? Que transporta directamente en bultos, no está containerizada la carga. Y lo mismo acá en distancia para bultos, la distancia que me marca. Esta tabla ya está en el IMDG, ¿eh? No está en la resolución. Y el ejemplo del bulto de referencia vendría a ser bulto que contenga mercaderías incompatibles, donde lo vamos a estibar, y cubierta resistencia al fuego, que sonían estas divisiones, ¿no? Y a los líquidos, al fuego y a los líquidos. Bueno, manteniendo los distintos ejemplos. Y bueno, con esto básicamente